para tu obra. Padre, ahora que la mayoría te ha abandonado, ahora que la mayoría está entusiasmado, hipnotizado en este mundo, te rogamos, Padre, que nos des más luz. Te rogamos porque se requieren mensajeros que vayan por los lugares a proclamar la verdad presente de todo lo que está ocurriendo. Amén, Señor. Señor, queremos pedirte una oración especial para Marcos. Amén. Tú conoces sus tribulaciones, sus necesidades, sus incertidumbres, flaquezas y su naturaleza humana caída también, igual que la nuestra, pero el enemigo lo tiene atrapado. Te rogamos, Padre, que seas propicio a su necesidad espiritual, sobre todo, para que él pueda tener fuerza de voluntad. Amén, Y si, Señor, si también es posible, claro que para ti no hay imposibles, rehabilitarlo totalmente, él podría ser un gran elemento en tu obra, Señor. Así que te rogamos una oración especial por él y su familia. Amén, Señor, tú ministra, por favor, porque tú eres el médico divino. Nosotros solamente somos simples instrumentos. Señor, gracias, porque en tu amor y misericordia todavía podemos contemplar que haces salir el sol y haces llover todavía sobre buenos y malos. Gracias, Padre. Acompáñanos en esta mañana, por favor. Te lo suplicamos en el nombre sagrado de nuestro amado Jesucristo. Amén. Amén, Padre Celestial. Padre, Pues 185. Ah, ya está. Ahorita que sí. Habla, Señora, mi alma, hable tu dulce voz, susurren tiernas notas, tu nuestra solo no. Mi corazón prepara, presto
lo que dice, hermanito. Yo 180. temprano busco a Cristo. Ah. Bueno, después de que usted dice. ¿Qué tal los días? 185, Ok. por favor. Yo temprano busco a Cristo. Muy lindo también. Hay un mundo feliz más allá. Hay un mundo feliz más allá, donde cantan los santos en luz, tributando eterno olor. Hay un victo y glorioso Jesús, en el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató, que con sangre vertida en la cruz, los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor al invicto y glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Qué número es entonces? Este es el 500. Ahorita lo digo. ¿Dónde está mi? Ah. Es el 500 y pico. Con eso de que los cambiaron. Pero este ya traigo eliminado. 520. 520, ¿verdad? Yo temprano busco a Cristo, cada día aprendo de Él. Por la senda angosta sigo, sus pisadas firme y fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré. Donde quiera que Él me mande, yo con gozo presto voy. Sé su voluntad divina, aunque niño tierno soy. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré. A la puerta Cristo aguarda, Él me quiere libertar. Yo confiando en su promesa, hoy invítole a entrar.
bueno, último de mi parte. Ya ustedes sí. Perdón, ya ustedes ya que no lo explico, ya ustedes sí desean más. Aleluya. Ay, no es ese, hermanito, el 30 entonces. Es que como en el otro himnario es el 24, en el que nosotros siempre hemos tenido es el 30. En el antiguo. En el verdadero le digo yo. Imploramos tu presencia, Santo Espíritu de Dios, nos avive tu influencia, fe y amor aumentanos, da a las mentes luz divina y tu gracia al corazón. Nuestro pecho a Dios inclina en sincera devoción, que del Dios bendito tenga nuestro culto aceptación, y que sobre todos venga en raudales bendición. Amén. Amén. Muy cortito. Sí, Ok. pero está bellísimo, se puede cantar 2 o 3 veces. Para iniciar los cultos es muy, muy, ¿cómo se le llama? Muy apegado para empezar un culto, invitando al Espíritu Santo. Y el 23, igual el himnario antiguo, igual está bellísimo. Sí. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia conocer, más de su salvación gozar, más de su dulce amor buscar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor buscar. Más de Jesús deseo oír, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús, más oración, más de estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor buscar. Más de Jesús allá veré, más semejante a él seré, más de su gloria he de gozar, más su gran nombre de alabar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor buscar. Amén. Amén. Vamos en oración, por favor.
Eterno Padre Celestial, santificado es tu nombre. Amén, Señor. Señor, elevamos estos cánticos y estas oraciones Amén. y este mensaje como un incienso agradable a tu presencia. Amén, Señor. Somos indignos, Señor, de tu presencia. Somos pecadores que habitamos en un mundo horrible de pecado. Pero en tu gracia, Señor, podemos encontrar reposo. Te rogamos, Padre, que tengas más misericordia de la que ya has tenido Amén, sobre esta Señor. humanidad caída y que puedas, Señor, encontrar gracia delante, podamos encontrar gracia delante de ti y que tú puedas encontrar en nosotros instrumentos útiles para tu servicio. Amén, Señor. Ayúdanos a comprender tu mensaje de salvación, el de redención y finalmente el de glorificación. Amén. Acompáñanos, bienvenido tu Santo Espíritu Amén. y bienvenidos tus santos ángeles. Amén. Te lo imploramos todo en los méritos sagrados de nuestro amado Jesucristo, para quien es la gloria y la honra en la eternidad de los siglos. Amén. Amén, Padre Santo. Gracias, Señor. Bien. Vamos a escudriñar un poco acerca de carta a los romanos. El mensaje que Dios envió a través de los jóvenes Alonzo Treyer Jones y Wagner en 1888, cuando estuvo a punto de aprobarse la ley dominical a nivel nacional en Estados Unidos. Dios envió un mensaje de amor y justicia a través de estos dos jóvenes que la Asociación General en su mayoría rechazaron. Y fue una experiencia triste para estos jóvenes porque habían sido rechazados de un mensaje tan hermoso como lo es la justificación por fe en Cristo a través de la carta que escribiera Pablo a los romanos y Gálatas también. Pablo hace mucho énfasis en lo que es la vida espiritual. El ser humano no puede entender lo espiritual mientras dependa de una interpretación carnal. Es decir, hay una lucha tremenda que tenemos nosotros en nuestra humanidad caída, lo que es la naturaleza humana caída y lo que ofrece Dios a través de su Espíritu. Por eso Él dijo claramente que lo espiritual se discierne espiritualmente. Podríamos decir entonces que lo carnal se discierne carnalmente. Por eso la gente no cree en lo espiritual. Por eso la gente ha desechado cada día más a Dios de sus mentes, de su noticia. Porque solamente creen en lo que ven. Es decir, el ser humano ha disminuido su potencia mental, espiritual y moral. La ley moral de Dios establece un principio fundamental que rige a todo el universo hasta el día de hoy. Solo que nosotros en nuestra finita naturaleza y mente no podemos discernir porque no nos hemos interesado en ese discernimiento. Es decir, Dios no nos oculta el plan de redención, el plan de salvación o el plan de glorificación. Él envió mensaje tras mensaje a través de sus siervos los profetas. De hecho, en el plan de redención los ángeles quedaron consternados. La medida o la forma en que Dios iba a rescatar a la raza caída en pecado. ¿Cómo es que iba a entregar a su único hijo? Me llamó la atención que hace poco, en una entrevista al Papa Francisco I, le preguntaron
que qué significaba la cruz de Cristo o el sacrificio. Él dijo, no lo sé. Y se quedaron sorprendidos. Y él responde otra vez. Quizás se sorprendan porque a pesar de que he estudiado teología y todas estas ciencias del Evangelio, dice él, aún no pueda contestarles por qué el sacrificio. Solo creemos en el crucifijo porque no, y la razón que no lo sé es porque no hay una respuesta por qué Dios permitió que su Hijo muriera. No hay una respuesta, no lo vamos a entender nunca. ¿Por qué Dios permitió que su Hijo muriera? ¿Cómo es posible que este hombre, como lo señala Pablo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se hace pasar como si fuera Dios, cómo es posible que este hombre que dice ser el sucesor de Pedro, que dice ser representante de la Iglesia Cristiana Católica, jamás toque una Biblia para sus prédicas, jamás utilice las profecías o la ley moral de Dios? ¿Cómo es posible que la gente pueda creer que este hombre es cristiano cuando no puede comprender, ni quiere, ni debe comprender este mensaje tan hermoso que es de la justificación por fe en Cristo? La razón, nosotros sí sabemos por qué murió. Claro que sí hay una respuesta. La respuesta es por amor a la raza caída. Cristo vino a manifestar no tan solo el amor del Padre, sino también a explicar realmente lo que significa una ley moral, de acuerdo a la instrucción divina, de acuerdo a cómo se rige el cielo. Jesús tantas veces nos insistió diciéndonos, nuestra nacionalidad no está en este mundo. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Él quería instruirnos, decirnos claramente que no nos entusiasmáramos con este mundo. Porque en este mundo todo es perecedero. Todo bajo este sol va en deterioro, va en decadencia. Y lo estamos viendo en la naturaleza que nos rodea, ¿no? Y aún así, ¿qué potencia tiene la mano de Dios, la palabra de Dios, cuando creó todo lo que nos rodea? Y que hasta el día de hoy, a casi 6,000 años de pecado, todavía podemos contemplar su creación, todavía, en la naturaleza, en los animalillos, en los pajarillos, en todo esto. Entonces, nosotros sí sabemos, los que conocemos a Cristo, sí sabemos que Dios entregó a su único Hijo por amor a la raza caída. Ahora, cuando la raza caída recibe esta gran bendición, que por cierto no se enteró en ese momento, Adán y Eva no se enteraron en ese momento cuáles iban a ser los medios que Dios utilizaría para rescatarlos y a toda su descendencia, o a través de una promesa de redención, de poder redimir a la raza caída. Dios estableció para que pudiéramos comprender su sacrificio, Dios estableció una ley de ceremonias. En ese sistema de ceremonias dado por Cristo directamente a Adán, Dios quería inculcar al hombre humildad y mansedumbre, que pudiera comprender el hombre que alguien más iba a morir por sus pecados, por su culpa, alguien más, y que a través del sacrificio el ser humano pudiera pensarlo y sufrir en el momento en que está sacrificando ese corderito que con tanto cariño creció, lo cuidó, lo alimentó y posiblemente siempre lo vio como su más preciosa mascota, ¿no? ¿Y cómo es posible que le vas a quitar la vida a tu mascota cuando él esa mascota no tiene culpa? Entonces el ser humano tenía que aprender a partir de esos sacrificios, humildad y mansedumbre, comprender que un día no nada más sería un cordero que no quita el pecado del mundo, sino que un cordero que representaría al Hijo de Dios,
que sí quita el pecado del mundo, que iba a pagar por el precio de la transgresión del pecado, porque el pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, ¿por qué ha habido tantas guerras en el mundo? Bueno, es muy sencillo, porque el hombre decidió este tipo de vida, este camino. Por eso, ¿por qué Dios entregaba en las guerras a familias enteras y le decía al pueblo hebreo, no tengas piedad ni de los niños ni de los animales? Primero que nada porque los animales que crecían en el lado enemigo eran para sacrificio a Baal. Y la otra, que los niños que nacían en los pueblos paganos, idólatras, eran niños adquiridos a través de orgías, a través de sacrificios, a través de incestos, a través de fiestas, y eran hijos en realidad de ira, que no iban a servir nunca a Dios, sino que iban a representar un obstáculo para que el pueblo hebreo avanzara en su plan. Entonces, por eso Dios permitía todo eso. Ahora, cuando Dios quería intervenir para que no pelearan, les decía claramente, como se lo dijo Josafat, esta vez no tienes por qué pelear, yo voy a pelear por ustedes. Ustedes solamente dependan de mí. Entréguense en adoración y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero el ser humano no quería depender de Dios. Tan es así que cuando, fíjate qué interesante, el sistema, Dios no creó el sistema monárquico o un sistema de gobierno civil. Dios no creó al poder civil. Eso lo creó el hombre. ¿No? Satanás a través del hombre para independizarse de Dios. Dios quería ser el guía, el maestro, el padre, el instructor de su pueblo. Pero en la época del rey Saúl, había un sistema de monarquía que sí, fíjate, un monarca, la ley de un monarca no se debate, no se lleva a un senado, no se discute. La ley de un monarca se obedece y ni el mismo monarca puede cambiar esa ley que ya se dictó, que ya se proclamó, sellada por su anillo. ¿De dónde viene esta ideología? Del cielo. Porque cuando Dios dicta una instrucción, ni Él se retrae, porque Él no se equivoca. Entonces Él da y proclama una ley y no la cambia, como los 10 mandamientos, por ejemplo, ¿no? Como la ley de Dios no se puede cambiar, ni enmendar, ni corregir, entonces Cristo tenía que pagar por ese precio, porque el pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Así que la ley de Dios no puede cambiarse. Si la ley se pudiera cambiar, Cristo no necesitaba morir. Así que Satanás copió ese sistema de gobierno y lo establece en el hombre, tipo monarquía, como lo hizo con Nimrod, ¿no? Descendiente de Cam, y luego Cus, que es lo que establece a través de Nimrod un poder civil, gobierno, que controla iglesia y Estado. Él estableció, incluso Nabucodonosor siguió las huellas, y Nabucodonosor estableció un sistema monárquico de unión iglesia y Estado. Donde quiera que se transgreda la libertad de conciencia de adorar de acuerdo a nuestros dictados de conciencia, entonces existe una monarquía, o sea, una esclavitud. ¿Ok? Dios creó la sociedad, pero no la sociedad civil. La sociedad es un grupo de hombres que no tienen fronteras y que tienen propósitos de bondad. La sociedad civil establece fronteras, llaman a un monarca para que los gobierne, establece una lista de leyes y entonces el hombre entra en esclavitud. Por eso Dios, y esto lo estableció a través de Abraham, fue un gran ejemplo.
pero en la época de Saúl, el pueblo hebreo exigía un rey, un monarca como el de los territorios aledaños. Y le decían a Dios a través del profeta Samuel, vamos, dile a Dios que nos nombre un rey. Dios le respondió que Dios era suficiente rey, que era monarca, que era el padre de la vida, de la creación, y que los iba a guiar. Ellos dijeron, no, nosotros queremos un rey, un monarca que vaya delante de nosotros y nos ayude a vencer en las guerras. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo aquí? No querían nada que ver con Dios. Ellos querían guerrear. Ellos querían la gloria terrenal. Y Dios no los iba a obligar, porque Dios no va a forzar la conciencia de nadie. Así que, entonces, ¿quién es el culpable de tantas guerras? La humanidad. El ser humano tomó este camino desde Adán. Adán nos heredó esto, pero Cristo nos heredó una promesa. Esa es la diferencia. Entonces Dios le respondió al profeta Samuel, diles que si nombran un monarca, un rey terrenal, como los demás pueblos, va a prostituir a sus hijas, va a esclavizar a sus hombres y los va a enviar a la guerra, les va a cobrar impuestos y los va a esclavizar. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? ¿No es la misma táctica de Satanás? Un sistema de esclavitud tipo monárquico, que con apariencia de democracia, pero que el Estado laico, o sea, la libertad de conciencia, está siendo violado, porque incluso ya no hay libertad de expresión, porque en la libertad de expresión te da la oportunidad de investigar y de decidir. Así que el hombre se ha buscado sus propios problemas, así como el hombre busca destruir su salud a través de la glotonería, el hombre busca, por eso es que lo escribió este hombre Aristóteles, filósofo griego, que escribiera una tesis acerca de la esclavitud y dijo que el ser humano necesitaba ser esclavizado por un tipo de inteligencia superior a ellos. Y de ahí Roma adquirió esa teoría y se la aplicó al papado. Entonces, ¿qué es lo que está buscando el papado? Ser monarca. De hecho, él busca ser monarca universal. Entonces, por ahorita se está proclamando monarca mundial, quien apenas se ha declarado potencia económica mundial, quien está manipulando la Organización de las Naciones Unidas, los países, está la Unión Europea. Entonces, vemos como detrás de todas estas cortinas de humo, Satanás, a través del Nimrod moderno, o del Nabucodonosor moderno, o del faraón moderno, ¿qué es lo que está buscando? Dominarnos, dominarnos. Y vemos a través de la historia cómo es que siempre ocurre lo mismo. Como decíamos, esa ley dominical no es nueva. Ocurrió en la época de Nabucodonosor, ocurrió la ley dominical en la época de Faraón, ocurrió la ley dominical exactamente cuando Esther, Mardoqueo, Amán, y Asuero, hubo una ley dominical también. Ocurrió otra ley dominical cuando el rey Constantino. Ocurrió otra ley dominical que se aplicó cuando la Segunda Guerra Mundial, Hitler. Vaya, ha habido varios intentos de ley dominical, pero Dios está reteniendo todo esto, porque el día que ocurra a nivel mundial, este mundo se acabó. Sin embargo, en su misericordia, Dios nos envió un mensaje a través de Pablo que trasciende por las edades, y es la carta a los Romanos. Capítulo 7 de Romanos, versículo 1. Capítulo 7 de Romanos, versículo 1. Ignoráis, hermanos, y miren nada más qué frase tan conmovedora.
Dice, porque hablo con los que conocen la ley. Se está refiriendo a un pueblo que tiene el conocimiento de Dios, porque la ley moral, los 10 mandamientos, representan el carácter inmutable de Dios. Ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley. Es decir, Pablo se está dirigiendo a un pueblo conocedor de Dios. No se está refiriendo a los gentiles. Dice, porque hablo con los que conocen la ley. Hay que notar, muy importante esto, hay que notar esto, que el hecho de que Pablo está diciendo, porque hablo con los que conocen la ley, es que ellos no van a tergiversar sus palabras, no las van a confundir. Pablo va a hablarnos de 2 leyes. Siento que se me va a caer. Pablo nos está hablando de 2 leyes, una ceremonial y una moral. Pablo por eso aclara, hablo con los que conocen la ley. Porque en el momento que les hable de ley, ellos van a poder discernir si me estoy refiriendo a la ceremonial o a la moral. Dato muy importante. Hay que recordar que la ley ceremonial no hubiera existido si no hubiera habido pecado. Por eso es que estaba afuera del arca del pacto. La ley moral existe desde la eternidad y existirá por los incesantes siglos de la eternidad. Porque es el carácter inmutable de Dios, los 10 mandamientos. Tan es así que Cristo dijo en Mateo 5:17, no crean que vine a abolir la ley, ni los profetas, vine a cumplir. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, ni una jota, ni una tilde, hasta que todo esto de esa misma ley se cumpla. Fue muy claro cuando Cristo habló acerca de esto, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que vive. ¿Cómo es que la ley se enseñorea del hombre en tanto que vive? Mira, así como va a hablar de una ley ceremonial, va a hablar de un ser carnal. Y así como va a hablar de una ley moral, va a hablar de un hombre espiritual. Porque nosotros podríamos decir que somos 2 en 1. El espíritu, que es el soplo de vida. Ok. Nuestra conciencia, nuestros pensamientos. El alma está en la sangre. Porque Dios dijo que no comiéramos sangre, porque la vida está en la sangre. Entonces, el espíritu, porque Dios es espíritu, Adán era espíritu. Cuando pecó Adán, perdió su ser espiritual por convertirse en un ser carnal, se le cayó el manto de luz. Y ahora era mortal, porque el espíritu no es mortal. El espíritu vuelve a Dios que lo dio el día que el hombre expira. Sin embargo, no está consciente. Como dice Eclesiastés 9, el vivo sabe que va a morir y el muerto no sabe nada. Todo lo que puedas hacer bajo este sol mientras tengas fuerzas, hazlas. Porque al sepulcro a donde vas no hay sentimiento, no hay dolor, no hay conciencia. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero no tiene conciencia, no está consciente. Y la carne se vuelve polvo, porque del polvo nos tomó, nos desintegramos. Entonces aquí existe una guerra entre lo carnal y lo espiritual. Porque la palabra de Dios dice que si vamos al cielo, lo único que llevaríamos al cielo es lo espiritual, es decir, el carácter. El carácter es espíritu, es del espíritu. Y el carácter no se hereda. Tú no heredas el carácter de tus padres. Tú puedes heredar el temperamento. Puedes heredar tendencias. Y a través de la genética puedes heredar muchos vicios.
Pero el carácter no se hereda, el carácter se va desarrollando a medida que el hombre va creciendo. La pregunta es, ¿qué es lo que el hombre va aprendiendo a través de su crecimiento? Por eso dijo el Señor, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Cuando tú instruyes al niño en el camino a Cristo, va por buen camino, va rumbo al cielo. Pero cuando no le enseñas el temor a Jehová, este ser viviente se va a convertir en un taller de Satanás, más carnal. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Dios le quitó la potestad a Lucifer para dominar al hombre, le quitó la potestad, cuando dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Es decir, entre Lucifer y la iglesia debe haber enemistad, porque la iglesia tiene que ser espiritual. Ahora bien, el hombre caído se vuelve carnal y mediante, fíjate, hasta su dieta carnal, de carne, cárnica, lo vuelve animal. Cuando el hombre consume animales muertos, adquiere las pasiones animales. Y a ver si hoy en la tarde o mañana temprano, si Dios permite, vamos a ver esa parte que nos quedamos en el último tema, que es con carne o sin carne, donde Pablo también menciona la tendencia de ser carnal, ¿no? El espíritu malo, que es envidia, corajes, egoísmo, guerras, todo eso es una tendencia carnal. Y lo va a impulsar más el consumo de carne. ¿Cómo es que la carne va a consumir carne? Porque la carne es perecedera. Y si alimentas la carne con consumo cárnico, con alimento cárnico, te vuelves más perecedero. En cambio, si consumes más lo espiritual, Jesús, fíjate, daba tanto énfasis en decir que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él quería que nosotros comprendiéramos lo espiritual. La peor guerra que estamos llevando cada uno de nosotros no es contra el vecino o la persona que te odia. La peor guerra que estamos librando es del yo. Porque yo quiere carne, yo quiere pasión, yo quiere vicio. ¿Por qué? Porque como crecimos sin el temor de Dios y así nos educaron y a otros le dimos más duro por el mundo, entonces buscamos satisfacciones temporales, queremos estimular las glándulas cerebrales mediante placeres temporales y queremos prolongarlos. Como el adicto a las drogas cree que si aplica otra dosis va a sentir todavía mejor ese éxtasis interno. ¿Y cuál es su sorpresa? Que termina destruyendo su ser. Entonces, como Satanás no puede dominar el espíritu, va a utilizar el cuerpo como si fuera un guante para poder presionar al espíritu. Porque mediante el cuerpo, Satanás puede dominar nuestro espíritu, mediante el cuerpo. Quiero decir que cuando nosotros complacemos nuestros deseos carnales, Satanás es donde va a trabajar para mancillar nuestro espíritu. Eso es. Por eso Pablo pone énfasis en esta carta, que muchos pensaron que Pablo estaba creando una nueva religión, porque dice, o dice que sí a la ley, o dice que no a la ley. Porque de pronto dice que sí, y luego dice que no. Pablo está hablando de dos leyes. La ley ceremonial, que es por causa de la carne caída, y la ley espiritual, que es por causa de Dios en la salvación. Es como un medio de salvación. Y esa es la guerra que tenemos. Entonces Dios espera que nosotros seamos cada vez más espirituales. Enoc, les pongo un ejemplo. Un ser tan espiritual, pero tan espiritual, que Dios decidió llevárselo. Dijo, es un desperdicio dejarlo aquí. ¿No? Abraham, Moisés, todos estos personajes que Dios utilizó
para traernos un mensaje de salvación, de amor y misericordia, fueron espirituales. Pablo era carnal, pero él creía que estaba siendo bueno. Él creía que al pertenecer a una religión legalista que venía de tradición y costumbre, él podía ver la ley de Dios, pero desde un aspecto externo. Por eso la sorpresa que se lleva ahora, que deja de ser Saulo y Dios le cambia el nombre porque ahora tiene un propósito con él, porque en el nombre también está el propósito. Ahora dice, ya no vivo yo. Yo quedo muerto. El viejo hombre quedó atrás. Ahora todas son cosas nuevas, todo es nuevo, ¿no? Nuevos propósitos. A eso se refiere. Él estaba hablando de un nuevo nacimiento. Por eso Jesús, cuando habló con Nicodemo, qué tremendas palabras con Nicodemo. Nicodemo era tan celoso de la ley como Saulo de Tarso. Nicodemo era príncipe del Sanedrín, por lo tanto, lo hacía acreedor de un conocimiento superior al del resto de la población hebrea. Nicodemo sabía mucho acerca de Dios, pero lo que él desconocía era el aspecto espiritual. Y cuando se acercó a Jesús, ¿cómo es posible que el hombre siendo viejo entre al vientre de la madre para nacer de nuevo? ¿Cómo está este asunto, Señor? Jesús le dijo, mira, lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Cristo viene a poner esa separación en nosotros, esa conversación que tuvo con Nicodemo para todos nosotros. Si tú creces conforme a la carne, vas a pensar conforme a la carne y no vas a poder contemplar lo espiritual. Por eso se te va a hacer una locura el evangelio. El viento sopla y mueve las hojas de ese árbol. Así es el Espíritu de Dios. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Pero cuando invocas al Espíritu, el Espíritu te da el discernimiento, te convence de pecado, te presenta la justicia de Cristo y luego te lleva a juicio. Pero te hace comprender la pecaminosidad del pecado. Nicodemo tuvo la oportunidad de ser un discípulo, pero aparentemente él despreció esa oportunidad tan grande. ¿Por qué? Porque no cabía en su mente ese asunto de ser espiritual, no cabía en su mente. No podía concebirlo. Hasta que Cristo ascendió comenzó a comprenderlo mejor. Mira, ahora sí, dice, no se separen del capítulo 7, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que vive. No le pierdan. ¿Alguien puede leer Juan 8:34, por favor? Juan 8:34. Jesús les respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Gracias. Cuando dice que la ley se enseñorea del hombre en tanto que vive, o vivimos para el pecado y somos esclavizados por el padre del pecado, o morimos al pecado y nacemos de nuevo y ahora somos siervos o esclavos de Dios, para bien. Porque la mujer que está sujeta al marido, mientras el marido vive, está obligada a la ley, a la carne. Mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Cristo no está hablando precisamente de un matrimonio carnal. Está hablando de un matrimonio espiritual. Sin embargo, aplica al matrimonio carnal porque
La relación que tiene Cristo con su iglesia es semejante a una relación matrimonial con votos de fidelidad. Pero se está refiriendo al matrimonio espiritual con su iglesia. Porque Él considera la relación que hay con su iglesia como un matrimonio. Entonces vamos a hablar aquí espiritualmente. Porque la mujer, o sea la iglesia, que está sujeta al marido, mientras el marido vive, está obligada a la ley. Mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Así que viviendo el marido, se llamará adúltera si fuere de otro varón. Mas si su marido muriere, es libre de la ley. ¿Dónde está leyendo el Número 7, 7.3. Perdón, sí. No perdamos de vista. Aunque vayamos a otras citas, nuestro estudio se va a concentrar en Romanos 7. Así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuere de otro varón. Mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Es decir, ¿quién fue el que murió entonces? Jesús. ¿Y quién es el que resurge? Cristo. Es decir, mientras vivía Jesús, ¿acaso no Él cumplió también con los rituales de la ley moral, de la ley ceremonial? Sí, fue circuncidado también al 8º día. También fue, y sus padres llevaron un pichón como un sacrificio. Él cumplió con la ley ceremonial. Pero fue hasta que Él muere cuando rescata, ahora sí, nuevamente a su esposa, porque el marido anterior muere, pero ya la esposa puede casarse con un marido espiritual. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley. Se refiere a la ley carnal, a la ley ceremonial, por el cuerpo de Cristo. Por medio del cuerpo de Cristo, de su sacrificio, ya no estamos sujetos a la ley ceremonial. Para que seáis de otro, a saber, del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. Ahora, ¿ese otro se refiere a alguien diferente? No, el mismo. Si yo te pido un libro, si tú tienes ahí 10 libros, o tienes 50 de diferentes libros, pero 10 son los mismos, yo te digo, dame un libro, me das, dame otro libro. Y si me das diferente, te voy a decir, no, dame otro del mismo, dame otro libro. Otro no nada más significa diferente, significa también otro del mismo. Por eso dice, así que viviendo el marido, se llamará adúltera si fuera de otro varón. Mas si su marido muriere, es libre de la ley. De tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley, por el cuerpo de Cristo. Ya estamos libres de esa ley ceremonial, para que seáis de otro, a saber, del que resucitó de los muertos. Otro. Ahora bien, ahí vamos comprendiendo mejor, ¿verdad? Se está refiriendo al mismo. Ahora está hablando de Jesucristo. Cristo el Mesías, el que resucitó de los muertos, quien retoma los votos de una esposa pura que nace de nuevo. Porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Mira, cuando dice otro, se refiere al mismo, otro del mismo. ¿Se acuerdan que cuando Jesús hablaba de sí mismo, decía, cuando el Hijo del Hombre vuelva? ¿A quién se refería con el Hijo del Hombre? ¿A otro? ¿Diferente? A él mismo. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, se refería a él mismo. Pero ¿por qué no decía cuando yo vuelva? Él fue muy prudente y cauteloso en no exaltar el yo, sin reflexión. Cuando quería exaltarlo, lo decía claramente. Decía, yo soy el pan de vida. Yo soy el que habría de venir. El yo soy, el que habló en la zarza ardiendo con Moisés. El yo soy. Y lo declaraba. Pero cuando no era necesario, él aplicaba en segunda persona, cuando el Hijo del Hombre vuelva. ¿Quién más aprendió ese tipo de lenguaje?
Pablo dijo una vez, hubo uno que subió al tercer cielo, no sé si en espíritu o en carne, no lo sé. ¿Quién era ese otro que subió al tercer cielo? Pablo. Pero, ¿cómo se oiría si dijera, cuando yo subí al tercer cielo? Se oiría un poco drástico, ¿no? Que se está halagando a él. Exacto, se oye como muy halagador. ¿Quién más aprendió este lenguaje? Juan. Veamos Juan 18, 14 y 15. Juan, capítulo 18, del 14 al 15. ¿Cómo dice? ¿Ok? Sí, Capítulo 18 y 14 y 15, por favor. Perdón. Y Caifás era el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un hombre muriese por el pueblo. Y Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo, y aquel discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. ¿Ok? 14 y 15. Sí. Otra vez, por favor. Y Caifás era el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un hombre muriese por el pueblo. Y Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo. Y aquel discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Amén. ¿Quién era ese otro? Amén, gracias. Juan. Juan el que está narrando esto. Pero tampoco se va a ver hoy mucho egocentrismo. ¿Y yo? Como Juan estaba ocupando un lugar muy agradable en la presencia de Cristo, porque Juan se convirtió en un personaje, en una persona muy allegada a Jesús. Juan, uno de los que tenían el apodo de los hijos del trueno, que quería resolver todo a golpes, que le dijo a Jesús cuando iban entrando a Samaria, Señor, si quieres hacemos descender fuego del cielo y quemamos a 2, 3 de esos pecadores y vas a ver si no están postrados ante ti. Quería actuar de una manera impulsiva. Jesús lo toma y lo apega a su pecho y le dice, Juan, mírame. Juan, no vine a destruir, vine a salvar. Que te quede bien claro esto. Juan obtuvo un mensaje tan hermoso que pudo escuchar el palpitar del corazón de Jesús. Y a partir de ahí, siempre se recargaba en su hombro. Por eso le llamaban el discípulo amado. Porque él tenía esa costumbre de acercarse mucho a Jesús. Comprendió y aprendió tanto que por esa fe y ese amor que tuvo hacia Dios, Dios le reveló Apocalipsis todavía. Amén. Interesante. Así que vemos cómo es que otro. Es decir, Pablo tiene un pequeño juego de palabras, pero se está refiriendo a Jesús como el esposo antes de la muerte, que estaba sujeto a la ley carnal. Todos estábamos, Jesús estaba sujeto a la ley carnal de la iglesia, pero cuando Jesús muere, la iglesia pasa a ser de otro, que es el mismo, pero ahora resucitado. Es lo que está diciendo Pablo. No está hablando de dos leyes, no está hablando de que la ley quedó clavada en la cruz, la ley moral. Está hablando de una transformación, de que el marido que vino a rescatar a la iglesia, a la mujer, estaba sujeta a una ley de esclavitud, a una ley carnal de sacrificios. Pero cuando él muere, ahora resucitado, rescata, pagó el precio de esa mujer que nace de nuevo también, y ahora sí, esta iglesia pertenece a otro que es el mismo, pero resucitado, espiritual. Dice el versículo 5, volvemos otra vez.
Porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Miren nada más. Vamos a Gálatas 4:21, no le pierdan ahí, por favor. Vamos a regresar ahí, el estudio está concentrado ahí. Gálatas 4:21. Voy a leer esa cita. Miren nada más lo que dice aquí. Es la historia de Agar y Sara en cuanto a los dos pactos. Estamos hablando de los dos pactos. El nuevo pacto no anula la ley, solo lo cambia de lugar. Antes estaban en 2 tablas de piedra, hoy están en las mentes. Ok, Gálatas 4:21. Decidme, los que queréis estar debajo de la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y el otro de la libre. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. Es decir, Cristo puso un ejemplo a través de Abraham, Isaac. Los cuales cosas son dichas por alegoría. ¿Qué es la alegoría? Como por parábola. Porque estas mujeres son los 2 pactos. El uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar. Porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba es libre, la cual es la madre de todos nosotros. Porque está escrito, alégrate estéril, que no das a luz. ¿A qué se refiere alégrate estéril, que no das a luz? ¿De qué te sirve tener decenas de miembros de iglesia bautizados tibios? ¿De qué te sirve tener una campaña de bautismo con 700 bautizados o 500 bautizados si no vienen de la promesa? Si no comprenden lo que es el espíritu, la ley espiritual, más te valiera ser estéril, porque estás engendrando hijos de ira. Prorrumpe y clama la que no estás de parto. Mira, porque más son los hijos de la dejada que de la que tiene marido. Qué interesantes palabras. Aquí Pablo está hablando lo mismo, por eso es la misma carta que le escribe a Romanos y a Gálatas. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Empero, como entonces el que era engendrado según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. ¿Más qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero del hijo de la sierva con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, que no somos hijos de la sierva, o sea, de la esclava, somos hijos de la libre. ¿Se dan cuenta? Pablo está hablando lo mismo. Está diciendo que ahora ya no estamos sujetos a la ley ceremonial por causa del pecado. Que ahora somos libres en Cristo Jesús y que pertenecemos a esa mujer que nace de nuevo, que es pura, que Jesucristo, el resucitado, el espiritual, la toma como esposa. Entonces nosotros adquirimos y abrazamos esa promesa que le fue dada a Isaac. ¿Se acuerdan? Abraham. Dios le dijo a Abraham que de su esposa Sara iba a engendrar la promesa a Isaac, el hijo de la promesa. Pero Abraham y su esposa Sara, más que nada la influencia fue de Sara, oye, pues yo ya soy vieja, ya las costumbres de las mujeres ya se me retiró, ya es imposible que yo... Vamos a ayudarle a Dios, ¿qué te parece? ¿Cómo que le vas a ayudar a Dios? No puedes ayudarle a Dios a menos que Él te lo designe.
pero él dijo una cosa y ellos la cambiaron. Entonces dijo, mira, como yo ya soy vieja y no tengo la costumbre de las mujeres, ¿qué te parece si te llegas a mi esclava? Y podemos ayudarle a Dios a engendrar un hijo. ¿Qué te parece? Eso no le agradó a Dios. ¿Quién tomó esa decisión? ¿El ser humano o Dios? El ser humano. Por eso el ser humano por eso estamos como estamos, de difíciles, complicados, necios e infelices, porque no queremos abrazar esa promesa. Así que finalmente nace Ismael y nace Isaac. Ismael era mayor. Y Dios le dijo, mira, ustedes hicieron su asunto, yo no les dije que se le fueran por ahí. Deja ir a la esclava. Pero Señor, se va a morir. Déjala ir, yo también le voy a dar descendencia a Ismael. Pero él no es el de la promesa que yo designé, eso lo designaron ustedes. ¿Está bien, Señor? Y Dios le dio descendencia a Ismael. Los ismaelitas, que son hijos de la esclava, son los que no están con la libre. Los que no nacen en la iglesia libre, que es la espiritual. Entonces, los que no creen en Cristo pertenecen de una manera u otra a los ismaelitas, que son esclavos de la ley, del pecado. Entonces, la ley ceremonial surgió por causa del pecado. La ley ceremonial caducó en la cruz del Calvario cuando el máximo sacrificio, el Cordero de Dios que fue inmolado, dio cumplimiento a la promesa dada en el Edén a Adán y a Eva. Ahora nosotros tenemos que ser de la libre. ¿Por qué? Porque la ley moral es la ley de la libertad, lo dice todo el Salmo 119. Bien, miren, volvemos otra vez entonces. Este estudio está hermoso y no creo que lo terminemos hoy, ¿eh? Sin embargo, a ver si en la tarde podemos darle un poco más de avance. Miren, versículo, vamos a llegar un poquito más, avanzar un poco más. Versículo 6. ¿Qué dice Pablo? Mas ahora estamos libres de la ley, pero no se refiere a la ley moral, se refiere a la ley ceremonial. Habiendo muerto aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos ahora en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Aquí es donde Pablo comprendió. Nosotros estábamos siguiendo una tradición y costumbre. Por eso perdimos de vista al Mesías. Nos enseñaron la ley, pero nos enseñaron una ley externa, escrita en un libro. Ahora ya no creemos en esa ley en vejez de letra, sino en novedad de espíritu. Las cosas viejas pasan. Por eso Jesús proclamaba el nuevo nacimiento, que era necesario nacer de nuevo, es decir, tener nuevos propósitos, tener nueva mente, tener nuevos planes, tener nuevas acciones. Y aquí es donde Pablo confirma para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra, porque a ellos les enseñaron toda una instrucción, una doctrina llena de letras, que es hoy en día lo que hacen la mayoría de las religiones. Te atiborran de letras, de mensajes, pero son una ley, una religión legalista, piedad sin poder. Sin embargo, en el versículo 7 confirma, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Ahora ya está hablando de la ley moral. ¿Por qué está hablando de la ley moral? Porque dijo, para que sirvamos en novedad de espíritu. Quiere decir que ahora va a hablar de la ley espiritual o la ley moral. Dice, ¿qué pues diremos? La ley quiso decir, la ley moral, los 10 mandamientos son pecado. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado si no fuera por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Se dan cuenta que ahora Pablo, una vez que está explicando que venimos de la promesa de Isaac, que ahora la iglesia pertenece a otro porque el otro marido ya murió y entonces ya no está sujeta a la ley del marido anterior porque ya murió y pagó, ahora pertenece al nuevo marido que es otro del mismo, Jesucristo, ya no es Jesús, vamos a decir, ya no es Jesús, murió Jesús, ahora nace el Cristo, el Mesías, Jesucristo ahora sí.
entonces pertenecemos al nuevo marido de la iglesia. Y a partir de ahí ya comienza a hablar de la ley moral. Y dice, yo no hubiera sabido que codiciar era pecado, sin embargo ahí decía, no codiciarás. Pero yo no la entendía, porque para mí era una tradición, una antigüedad de letra. Pero ahora entiendo mejor. No codiciarás. Miren, como dice, no le pierdan, Romanos 2, del 12 al 16. Romanos 2, del 12 al 16. Miren nada más. No le pierdan allá, ¿eh? Ahorita regresamos. Dice, cada uno será juzgado, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Qué interesante. Porque no los oidores de la ley son justos ante Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Los que obedecen, los que cumplen, los que viven la ley moral, seremos justificados por medio de la justicia de Cristo. Es decir, el juicio de Dios, la justicia de Cristo tiene un fundamento. Es la ley moral que representa su carácter. Versículo 14. Porque los gentiles que no tienen ley, ¿escucharon esto? Porque ya la clavaron en la cruz. Naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos. Ellos mismos hicieron autoridad. ¿Por qué? Porque dijeron que la ley de Dios ya fue clavada. Entonces ellos desarrollaron una nueva ley, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose también, excusándose sus pensamientos unos con otros, en el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres conforme a mi evangelio por Jesucristo. Y para ello tendríamos que citar Eclesiastés 12:13, ¿no? ¿Te acuerdas? Este es el todo del hombre, que guarde sus mandamientos. Es el todo del hombre. Entonces, Pablo, a muchos se confunden porque creen que Pablo está hablando de la misma ley, pero se contradice que sí y que no. Pablo está hablando de dos leyes. La ley ceremonial y la ley ceremonial y la moral. Bien, volvemos a Romanos 7, versículo 8. Mas el pecado, no la ley, mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento. ¿Qué quiere decir en esa frase? Hasta que lo entendí. Hasta que lo entendí. Toda concupiscencia, o sea, toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está ¿qué? Muerto. El pecado está muerto. Por eso el mundo no tiene de qué arrepentirse. Porque clavaron la ley en la cruz. ¿Y de qué se van a arrepentir? Bueno, si el drogadicto no sabe que tiene un problema, pues ¿por qué va a buscar ayuda? Si el pecador no entiende que tiene un grave problema, ¿por qué va a buscar ayuda? O sea, ¿de qué se tiene que arrepentir? Miren, la esencia del mensaje de Cristo es arrepentidos. Cuando Adán y Eva fueron instruidos sobre el plan de redención, se les instruyó que se tenían que arrepentir, la única manera de poder reclamar la promesa de Dios. Y ellos lo hicieron. ¿Y quién lo entendió? Bueno, a través de la historia hubo unos que se arrepintieron y otros que nada más tienen remordimiento de conciencia. Judas, un ejemplo, tuvo remordimiento de conciencia. Esaú solo tuvo remordimiento de conciencia, sin embargo no tuvo arrepentimiento. Arrepentimiento lo tuvo Jacob, un ejemplo, ¿no? Pablo tuvo un arrepentimiento genuino. Incluso Nicodemo también tuvo un arrepentimiento genuino. Alcanzó la gracia de Cristo, pero sí alcanzó el perdón. El arrepentimiento es repugnancia por el pecado. Pero ¿por qué el mundo cristiano de hoy se va a unir a través del ecumenismo en puntos comunes de doctrina? ¿Por qué? Porque todos a una han despreciado el principio fundamental que me indica que es pecado.
1 de Juan capítulo 3, versículo 4. El pecado es transgresión de la ley. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos. Y es por eso que así puedas hablar con pastores, con ancianos que se sienten eruditos en la ciencia de la Biblia, sin embargo no han comprendido lo espiritual. Ellos creen que solamente con creer en Dios es suficiente. ¿Acaso no por eso se perdió el antiguo Israel? Por esa misma razón. Porque creían que con ser del pueblo de Dios ya la tenían arreglada con Dios. O sea, creer en Dios. Creer en Dios solo es un conocimiento. Creer en Dios no te salva. Necesitas morir y nacer de nuevo. Morir al viejo hombre y nacer de nuevo, una criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora sí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora sí vemos la diferencia de un Saulo de Tarso, que era carnal, que violaba la ley en el nombre de la ley. ¿Cómo así? O sea, que mataba cuando la ley decía que no matarás. O sea, violaba la ley en el nombre de la ley. Y ahora Saulo, que habla con Cristo directamente, que Cristo mismo, y dice a servirle al Señor, que Saulo no le iba a convertir en ningún discípulo, ningún predicador. Era un asunto directamente con Cristo. Así que Cristo tuvo a bien acercarse a ese hombre que Dios sabía que tenía el temple, que tenía la capacidad y el valor para poder llevar a cabo los triunfos de Jehová de ahora en adelante. Y es ahí donde Pablo nos explica, sin la ley el pecado está muerto. O sea, si tú desprecias los 10 mandamientos, estás perdido. ¿De qué te vas a arrepentir? Y si no hay arrepentimiento, pues no hay justificación por fe en Cristo. La gracia no abarca a los que no se han arrepentido, a los que no han reconocido que la ley es espiritual. Porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero necesitamos reconocer que la ley es el fundamento del juicio de Dios. Versículo 9. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo. Miren nada más, sin la ley moral. Mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, no muertos a la ley, muertos al pecado. ¿Por qué? Porque la ley me hizo reflejar mi pecaminosidad. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia tienen un líquido que cuando el criminal borra con cloro y con otros químicos la sangre esparcida de su víctima en la pared, ya la borraron, ellos, las autoridades policiales tienen un líquido que lo pueden esparcir y apagan la luz y pueden reflejar que estaba la mancha de sangre y pueden facilitar más la investigación del criminal y cómo estuvo el crimen. Y donde quiera que ya se limpió la sangre, ese líquido hace reflejar dónde estuvo la sangre. Así es la ley. La ley de Dios, la ley moral de Dios, tiene que reflejar la pecaminosidad de nuestro pecado, pero hasta que morimos al yo y nacemos nuevas criaturas en Cristo. No sé si me estoy dando a explicar. ¿Sí? Bueno. Versículo 10. Y hallé que el mandamiento intimado para vida, para mí era mortal. O sea, estaba acariciando el pecado. Para mí era mortal. Él creía que estaba viviendo. Él creía que estaba en lo correcto. Un poco no, dice en cuanto a la ley. Y era su testimonio ante Agripa, ante Festo. Yo mismo perseguía a estos cristianos. Honorable Festo. Qué terrible ceguedad, ¿verdad? Sí. De que ellos tenían, según la ley, que eran los doctores de la ley, y mataban. Sí. Y tenían el Señor Jesús ya que le decía, ustedes son hijos, pero del diablo, porque tienen su padre es el diablo, porque tienen sentimientos de homicida, pensamientos de homicida. Desde adentro ya querían matar a Jesús, siempre andaban tramando cómo matar a Jesús. Y todas las fechorías que hacían. Iban a las casas, ¿verdad? Dicen, y hacían caer a las mujeres solas. Las envolvían en adulterio, como María Magdalena, mi tocaya. La llevaron en el acto, pero parece que yo leí que el mismo tío es el que la había hecho caer. Simón, era creo que tío de ella. No recuerdo. O estoy mal.
Pero el caso de que ellos mismos, era alguno de ellos mismos que la hacían caer en adulterio y después la llevaron nada más para tentar a Jesús. O sea, eran una ceguedad terrible. Wow. Mencionó una frase muy buena al principio. Dijo, ¿qué seriedad? ¡Qué ceguedad! ¿Qué seriedad? Bueno, me gusta también la frase, ¿qué seriedad? ¿Por qué? Porque ellos estaban... ¿Tú crees que... Mira, Nicodemo creía estar en lo correcto. Saulo quería estar en lo correcto, por eso digo, aplicaba yo y mal, pero bueno, aplica también, qué seriedad. Porque ellos eran serios en su evangelio. Ellos eran honestos en lo que conocían. Pero no se daban cuenta que estaban solamente envueltos de una tradición y costumbre. Y así es como se encuentra la iglesia de hoy. ¿Por qué? Porque hay muchos verdaderos concienzudos que creen estar adorando a Dios de una manera correcta. Pero sin la ley es imposible. Es imposible. Vamos al versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión, me engañó por el mandamiento y por él me mató. Es decir, llegué a pensar que el pecado era mi amigo. Llegué a pensar que el pecado era mi amigo. Pero ahora me doy cuenta que es mi enemigo y que es muy venenoso. Porque yo mataba cuando la ley decía no matarás. Fíjate qué ceguera tan voluntaria y tan seria. Es una ceguera. Y por eso me pregunto, ¿por qué tanto cristiano se va a perder? Pero es que él se dejaba, era un sincero y devota a los preceptos en ese tiempo, pero él se dejaba llevar mucho por estos, los dirigentes terribles, los dirigentes Caifás y los otros que estaban ahí al frente. Entonces, él, como todo hoy miembros, que hay miembros sinceros, por eso Dios encontró a Saulo en el camino, porque él conocía su corazón y dijo, me va a servir porque es celoso. Y si es celoso en la ceguedad en que vive, pues cómo no va a ser celoso cuando me ve a mí que yo soy la verdad y la vida. Entonces el Señor, por eso nosotros, ¿verdad? Algo vio en nosotros, nuestro Dios, la sinceridad. Cuando Dios ve la sinceridad en los corazones, bautistas, metodistas, de todos los grupos religiosos en el mundo, Él está sacando los corazones sinceros, que en cierta forma están hoy todavía obedeciendo al pastor, pero ellos, los que están estudiando realmente la palabra y el espíritu de profecía, el Señor les está abriendo sus ojos. Así Saulo, él era sincero, era devoto, pero estaba bajo el yugo de los mismos porque estos hombres, Caifás y el otro, sí sabían ellos sabían que eran unos diablos, que eran hipócritas, que eran sucios, ellos lo sabían. Pero acá nada más presentaban, dicen que sus trajes, que daban ellos una impresión de piedad y de santidad, cuando eran unos pudrición. Sí. Por eso Cristo vino y se los dijo, claro, tajantemente. Entonces, eso es lo que yo pienso de Saulo. Así es. Así que por esta razón, por la ignorancia voluntaria y por querer discernir las cosas espirituales de una forma carnal, la mayor parte de la cristianidad va a perecer. Porque no se interesaron en su salvación, no comprendieron la justicia de Cristo, rechazaron el conocimiento y finalmente serán entregados a la ira de Jehová de los ejércitos. A mí me admiró, hermano, la otra vez ahora sí, como en casa hemos estado haciendo nuestros cultos y doy aleluya a Dios por la pandemia y que vengan más pandemias. ¿Por qué? Porque es la única forma en que la gente en casa puede encontrar a Cristo y dejar todos había gente loca, o sea, hablando en el fanatismo de la iglesia, hermanos en la fe que estaban diciendo, ¿cuándo van a ver la iglesia? Estaban desesperados porque ellos digo, pero si nosotros podemos hacer el culto aquí, o sea, dice la palabra, o tú no crees la palabra, le dice a mi cuñado, que donde hay 2 o 3 en mi nombre, está Él, el Espíritu Santo, Él está aquí, es real. Digo, así que aquí oramos, no necesitamos pastor, nuestro pastor es Cristo.
Y yo les decía a mi cuñada, a mí, le digo, nadie me va a gobernar, yo soy revolucionaria, le digo, nadie. Line in. Le digo, no he permitido que nadie me gobierne. Nadie, ni un esposo. Si el esposo me quiere gobernar en contra de lo que creo, adiós esposo, lo siento. Porque así debe de ser, dice el Señor, si el que no deja padre, madre, hijo. Un hijo me refiero a un hijo adulto. Pienso que así lo dice la palabra. Pero que esté en contra de lo que tú estás convencido por el Espíritu Santo. Desafortunadamente nos salimos del tema, pero les sugerimos, hermanos, tengan mucho cuidado con esos predicadores que se han mencionado. Dios nos llama, alza tu voz en cuello, anuncia a mi pueblo sus pecados. No estamos juzgando el carácter de ellos, pero sí estamos amonestando la vida que ellos están llevando, de mucha opulencia, un mensaje a medias, una verdad a medias, donde no se está predicando exactamente lo que debe de ser el brazo derecho, la reforma pro salud. Salir de las ciudades, una noticia que nos llegó antes de 1888. Salgan de las ciudades, dice la sierva del Señor, salgan. Mientras estos pastores antes mencionados están instando a la gente a que sigan las ciudades, y hay que amonestarlos porque están transgrediendo la ley de Dios. Así que por sus frutos les conoceréis. Eso es lo único que podemos decirles. Ustedes sigan al que tienen que seguir. Nuestra casa seguiremos a Jehová de los ejércitos. Amén. Así que vamos a cerrar con un himno, el 349, por favor. FM. Hubo un tema en la mañana, Sí. en donde hablábamos apenas, bueno, es que hasta ahorita estamos empezando a ver los pilares en la introducción, Sí. y hablábamos en ese tema de que hay muchos movimientos, ahora sí que hay muchos movimientos adventistas, con el término adventistas. Entonces, ojalá que nos diera tiempo ver que el adventismo se ha fragmentado en muchos movimientos, pero lo que se le va a poner el foco a los pilares es el hecho de que doctrinal y proféticamente hay mucho viento de doctrina, mucho. Y así vamos a poder ayudar a muchos predicadores y movimientos, hermanos, congregaciones, a de ver que la forma en que han sido fragmentados es por la diferente interpretación humana que se le ha dado hasta las profecías. Por no sujetarnos a un escrito está... Y ahí vamos a ver a cómo los predicadores les podemos ayudar, a cómo las congregaciones les podemos ayudar, aún el estudio de las profecías. Entonces yo creo que a ver si el sábado nos diera tiempo de que... Ay, si empezamos hoy, hermano, que es Santo Sábado, que deben ser los temas sumamente más espirituales 100% y cristocéntricos, ¿verdad? En los 7 pilares yo tengo mucho deseo de que mis familiares escuchen, porque allá donde llegaban ellos, 0, y como tampoco leen, pues menos están ellos en eso, o sea, totalmente foul. Entonces, nosotros, que yo estoy estudiando lo de los pilares, porque deseo hacer la obra misionera en donde yo estoy, donde Dios me pone, por ejemplo, con este muchacho que es muy preparado, Mauricio, pero que es bautista. Entonces ahí es donde deseo darles a conocer el plan de redención, pero de la forma correcta, a través del primer pilar de nuestra fe, el santuario. Amén. Yo creo que todo esto no se va a comprender si no comprendemos el santuario, ni las parábolas, ni nada. El santuario. Entonces, queremos estudiar. Si Dios permite, mañana temprano estudiaremos los pilares. Hoy, en la puesta del sol, estudiaríamos la introducción de lo que es el santuario, lo que estamos analizando ahorita, Carta a los Romanos, que nos lleva todo al santuario, al primer fundamento, ¿no? Daniel 8:14. Pero bueno, ya tenemos. Está interesante, muy interesante. Necesitamos comprender mejor. Necesitamos volver a las sendas antiguas. Yes. Ok. Así es. Oh, qué amigo nos es Cristo,
cargado de temor y tentación, a Jesús tu amigo eterno, cuenta todo en oración. Te desprecian tus amigos, dilo a él en oración. En sus brazos cariñosos, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas mil mostró. Al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Amén. Amén, amén. Vamos a dar gracias. Padre nuestro que moras en el cielo, santificado es tu nombre. Amén, Señor nuestro. Señor, rogamos, Padre, que perdone nuestros pecados, Amén. nuestras transgresiones. Amén, Señor. Señor, te rogamos que nos des ese valor que le diste a Pablo, ese Amén. calor que ardía en el corazón de Daniel, Amén. esa fe a Abraham y a Amén. Isaac, y que nos dé, Señor, sobre todo de tu Espíritu Santo, Amén. para que podamos discernir y nos ayudes a tomar decisiones en favor de tu reino. Amén. Ayúdanos, Señor. Padre, a hacer cambios en nuestras vidas, a desechar tradiciones y costumbres, a desaprender lo que aprendimos mal, a guiarnos más por la Biblia y el espíritu de profecía, Amén. para evitar cualquier viento de doctrina, que hoy en día están surgiendo tantos ministerios con diferentes tendencias, porque se han apartado de la fe de nuestro Señor Jesucristo. De un escrito está, le han dado otras interpretaciones, y Satanás está airado y usando sus más terribles artimañas para desviar aún a los escogidos. Ayúdanos, Señor, a siempre sujetarnos, aún así dice Jehová, para evitar errores doctrinales, para estar firmes en tu mensaje y ser agradables a tu presencia. Amén, Y tú Señor. puedas utilizarnos como instrumentos que podamos traer almas a los pies de nuestro Señor Amén, Jesucristo. Señor. Padre, bendícenos durante este día, por favor, que todo lo que hagamos sea conforme a tu santa voluntad. Despeja todos los peligros que hay en torno a nosotros, y también desecha al enemigo que Amén, desea Señor. acercarse a nosotros. Manténlo retirado, Señor. Amén, Señor. Por favor, acompáñanos en nuestros quehaceres y preparación, porque hoy es el día de preparación para tu Amén, santo día. Señor. Señor, todo esto lo estamos implorando en el nombre sagrado de nuestro bien amado Jesucristo, para quien es la honra y la gloria por siempre en la eternidad de los siglos. Amén. Amén. Amén, Padre Santo. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria con grande alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, de ahora y por siempre. Amén. 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 Amén.